Muy bien, señoras y señores, en este momento quiero entregarles un mensaje más de la palabra del Señor. Recuerde que esto es una entrega más de la serie de doctrinas bíblicas. Y tengo la Biblia abierta en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versos 41, 42 y 47. Dice así a la letra: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Miraremos a qué o a dónde se añadieron. Y perseveraban los que se añadieron a aquel día, después de ser bautizados, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia, no a las iglesias. ¿Quiénes? Los que han de ser salvos. ¿Quién los añadía? El Señor Jesús. Esto fue en los comienzos de la iglesia, en los comienzos del primer siglo, seguidamente del Señor haber muerto y haber sido sepultado y resucitado al tercer día. Él le había dicho a los discípulos: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto, porque allí se derramará el Espíritu Santo. Entonces habrán profecías y se cumplirá lo que dice la palabra en el Antiguo Testamento, que el Señor en los postreros días derramaría de su Espíritu. Entonces, esto era lo que hacían los primeros discípulos o seguidores del Señor. Dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Es que los que recibían la palabra eran bautizados, porque la palabra es la que convence. El Señor dice que cuando venga el Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo que redarguye a través de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Y dice que los que recibieron la palabra, es que el que hoy recibe la palabra también se bautiza. Y no en cualquier nombre, en el nombre de Jesucristo, que es el único bautismo bíblico para el perdón de los pecados. Eso lo dice el Nuevo Testamento por todas partes. Y dice que se añadieron aquel día a la iglesia, al grupo de seguidores o de discípulos de Jesús. Se añadieron como 3,000 personas. Qué bonito. Esos que se añadieron, que escucharon la palabra y que se bautizaron en el nombre de Jesús, según Hechos 2:38, ahí mismo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Recuerde que los apóstoles tenían una doctrina y sana, una enseñanza sana, y en eso perseveraban los primeros discípulos. También perseveraban en la comunión unos con otros, o en la amistad, o en el compañerismo, o en la comunicación unos con otros, porque eso es bíblico. En el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Tener amistad y armonía entre los hermanos, eso es tener comunión. La comunión no es otra cosa. La comunión no es lo que se inventó Roma,
diciendo que ahí está el cuerpo de Cristo en una hostia. La comunión es estar en acuerdo, en unanimidad unos con otros. Y en eso perseveraban los primeros discípulos. Comunión unos con otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos miraban que a ninguno le faltaran algo para suplir la necesidad. Y dice que perseveraban en las oraciones, no en el rezo, en las oraciones. Y el verso 47 dice, la bendita palabra de Dios, alabando a Dios, los primeros discípulos, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, a mí me gusta esa palabra, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo le parece que los que han de ser salvos, el Señor los añade hoy a la iglesia? Pero ¿a cuál iglesia de tantas que hay? La Biblia habla en singular, ¿no? Mi iglesia. Efesios 5:25 creo que dice, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia, sin mancha y sin arruga y sin contaminación. Eso es lo que dice la palabra del Señor, que Él se presentará una iglesia, ¿no? Pablo le dice a los corintios, porque os he desposado con un solo esposo. O sea, hay una sola iglesia y un solo Dios o esposo o amo o dueño o señor para esa iglesia. No hay ni muchas iglesias ni muchos señores. Un señor, una fe y un bautismo es la doctrina bíblica. Entonces dice Pablo a los corintios, porque os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esa es la iglesia que Pablo deseaba presentar a Cristo. Entonces dice que el Señor a esa iglesia única y exclusiva, que viene a ser el cuerpo de Cristo, que viene a ser la casa o morada de Dios en el Espíritu, que viene a ser la esposa del Cordero, a esa iglesia el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Hay quienes dicen que para ser salvos no necesitan estar en una iglesia. Es que ninguna iglesia salva, pero uno sí se salva en una iglesia que tenga la sana doctrina. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces hay que tener cuidado de uno mismo, no caer en el engaño y en el pecado. Pero también hay que tener cuidado de la doctrina, que sea una doctrina conforme a piedad, conforme a las normas de Dios, conforme a la palabra de Dios, una doctrina sana. ¿Qué es doctrina sana? Es la palabra de Dios ordenada, porque la palabra de Dios desordenada, eso causa desorden y malestar, divisiones y caminos no buenos. Por eso hay tantas divisiones y hay tantas iglesias que se dicen llamar iglesias del Señor, pero la iglesia del Señor es una. Hay una escritura que dice, porque una es la amada mía, la perfecta mía. 80 son las reinas, 60 las concubinas, pero mi paloma, una es la amada mía. En Cantares. Y también dice en otro versículo en Cantares, ¿quién es esta que sube del desierto? Sahumada con todo polvo aromática, dispuesta como el alba, como el sol en la mañana, entrenada y ordenada como ejércitos en orden. ¿Quién es esta que sube del desierto? Habla de una, habla de la iglesia. Pero entonces, de tantas iglesias que hay,
¿cuál será la verdadera iglesia? La Escritura dice que debemos de estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hay una iglesia en la tierra que lleva su nombre, el nombre de Jesús, que es el nombre que es sobre todo nombre. Hay una iglesia en la tierra que se le ha invocado y se le ha aplicado el nombre de Jesucristo para salvación y para el perdón de los pecados. Porque hay muchos que dicen que el bautismo no es necesario, que no es importante y que no se necesita para la salvación. Pedro dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una nueva vida. El bautismo es imprescindible para la salvación. Jesús lo dijo en San Marcos 16, 15 y 16. Id y predicad el evangelio a toda persona. El que creyere y fuere bautizado después de creer, será salvo. Y el que no creyere, será condenado. Así que la iglesia debe llevar su nombre. La iglesia verdadera del Señor debe bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, porque sin el bautismo en el nombre de Jesús no hay remisión, no hay perdón de pecados. Por eso Pedro dice en Hechos 4, 12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y Felipe predicaba en Samaria, Hechos 8. Predicaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo. El verdadero evangelio debe llevar el nombre por excelencia, porque en el nombre de Jesús se sanan los enfermos, en el nombre de Jesús se echan fuera los demonios, en el nombre de Jesús hay liberación, etcétera, etcétera. Todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, dice: hacedlo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la verdadera iglesia es la iglesia cristocéntrica, que todo lo que hace y lo que gira debe ser alrededor del nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el nombre sobre todo nombre. Y ante ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Tenemos un caso muy particular en la Biblia. Bueno, hay varios. Cornelio, por ejemplo, era un hombre que daba limosnas al pueblo y sus oraciones subían hasta Dios. Pero le faltó encontrarse con Pedro, Hechos de los Apóstoles, todo el capítulo 10. Y cuando Pedro le predicó del nombre, Hechos 10:34 dice: ahora comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en todo lugar se agrada el que teme y hace justicia. Y Hechos 10:43 dice: de este Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él, Jesús, creyeran, recibirán perdón de pecados por su nombre. Y dice que cuando él dijo estas palabras, cayó el Espíritu Santo sobre los que oían el discurso y hablaban en lenguas, magnificaban a Dios. Y Pedro dijo: ¿quién soy yo para impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y los mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10:48. Entonces, sí es para salvación el bautismo, sí es para el perdón de pecados, sí es imprescindible, sí es vital. Sin el bautismo no hay perdón de pecados y por ende no hay salvación. Así que mi amigo, mi hermano, quien quiera que me esté viendo y escuchando, lea la Escritura, escudriñela, estúdiela y dése cuenta que solo en Cristo hay salvación y vida eterna, porque Jesucristo es el único Dios verdadero. Amén.